La metamorfosis nos va a contar la historia de Gregor Samsa. Es un comerciante, es una persona que pasa prácticamente todo su día devoto a su trabajo. Una persona que se deja la piel por un oficio que tampoco es que la apasione, pero le proporciona lo necesario para sobrevivir. Además que soporta la carga de toda su familia, pues es el único de toda su casa que tiene un oficio, por lo tanto el único que lleva dinero a su casa. Lo que implica que no tiene posibilidad de mandar todo al carajo y dedicarse a algo que le apasione de verdad. Es una persona que es totalmente dedicado a ello, que sabe lo que conlleva, que sabe toda la presión que tiene sobre encima y que la lleva perfectamente. Sin embargo, habrá un día que todo cambie, que el mundo se ponga patas arriba, nunca mejor dicho, y su vida dé un vuelco que será prácticamente imposible que se recupere. Y es que un día, una mañana, amanecerá con forma de escarabajo. Sí, como lo estáis oyendo, de escarabajo, otras patitas puesto boca arriba, que apenas sabe darse la vuelta. Y eso es el comienzo de la novela, y este es el punto a partir del cual todo cambia. La metamorfosis cuenta con solamente 100 páginas, escaso embalaje para una historia de tanto calibre. Porque aunque os haya dicho que me ha dejado un poquito frío, sería de necios no conocer, no darse cuenta del gran valor y del gran sentido que está contando esta historia. Seguramente podríamos dividir esta novela como en dos partes, en dos focos a los que tenemos que prestar atención. El primero de ellos obviamente es el protagonista, es Gregor Samsa, personaje del que veremos más evolución a lo largo de las 100 páginas y en el que nos centraremos pues en la mayoría de su contenido. Sobre Gregor asistiremos a la deshumanización de un personaje. Veremos como en un principio, incluso el día que se levanta como escarabajo, más allá de preocuparse de qué me está pasando, tendrá en la cabeza solo una cosa, y es que tiene que ir a trabajar. Además es que se levanta tarde y que llega tarde y toda la presión, y sentir eso, llego tarde, estoy fallando a mi familia, estoy fallando a mis jefes, estoy fallando a mi trabajo, me estoy fallando a mí mismo. Da igual cómo me he levantado, da igual todo lo que tengo alrededor. Estaba fallando a todas esas personas que confiaban en él. Y eso le hacía más daño, le sorprendía más, le afectaba más que el hecho de haberse levantado convertido en un insecto. Y a medida que pasen las páginas iremos atendiendo un proceso de deshumanización constante, del cual nos iremos sintiendo parte, iremos dejando también nuestra coraza humana, podemos decirlo así, mientras leemos, para cada vez entrar más en el modo de vida de un insecto, que no es más que andar y poco más, ¿vale? Es eso. Sin embargo, con los personajes que yo más he disfrutado en este libro es sin duda con la familia, con los padres y con la hermana. Ya os he contado al principio que Gregor es una persona que es el soporte de la familia, que todo lo que tienen cada uno se lo deben a él exclusivamente, que es el que se deja la piel porque su hermana tenga un buen futuro, porque sus padres coman y todo este tipo de cosas. Y entonces veremos como en un principio toda esta actividad que realiza no está prácticamente valorada, es algo que tienen, que dan por supuesto, y entonces será algo básico, algo que ni siquiera se cuestiona, algo que es así y tiene que ser así. De tal forma que Gregor no se sentirá valorado en ningún momento. Pero a medida que pasen las páginas empezaremos a notar cómo estos personajes empiezan a sentir auténtica repugnancia por Gregor. Es que se ha convertido en un insecto, no nos olvidemos de ello, y eso tiene muchísimas consecuencias. La novela trata así el egoísmo humano, trata ese sentimiento que tenemos todos de que nosotros somos lo primero y que el resto, bueno, ya vendrá. Nos daremos cuenta de que la verdadera metamorfosis del libro no se encuentra en el personaje convertido en escarabajo, sino que se encuentra en los sentimientos de todos esos a los que ha apoyado tanto tiempo ese personaje. Esta evolución de sentimientos sin duda dejará ensimismado al lector y le darán ganas de seguir y seguir leyendo constantemente. Le meterán en la historia, harán que se sienta dentro de esa familia, y eso es algo que Kafka hace muy bien. Es que durante el tiempo que pasas en esta obra, que tampoco es demasiado, son 100 páginas, no nos olvidemos, te sientes dentro de esa familia, te sientes dentro del salón donde prácticamente ocurre el 80% de la novela. A pesar de que no se sabe demasiado del verdadero significado que Kafka quería dar a esta historia, la verdad es que se han hecho muchas elucubraciones al respecto, y probablemente una de las que tenga más peso es que Gregor es una parte del propio escritor, como prácticamente siempre que un escritor escribe que deja algo en él, pero una parte bastante grande. Todo indica que Kafka personificó sobre el personaje Gregor cuánto echaba de menos a su abuelo y la vida que llevaba con él. ¿No sabéis? Kafka se vio obligado a mudarse a Praga durante una etapa de su vida por circunstancias, y hasta ese momento solía vivir con su abuelo. Tenía una vida judía, una vida tranquila, una vida alejada del burullo de las grandes ciudades, una vida tranquila con la que él se sentía muy a gusto. Y de pronto, sin quererlo ni beberlo, se vio obligado a estar en una ciudad, pues con todo lo que implica estar en una ciudad, con mucho más estrés, a pesar de que fuese hace un siglo. Parece ser que Kafka echaba muchísimo de menos esa vida, esa forma de afrontar los días, y que podría haber personificado en el escarabajo, en esa metáfora que utilizó, ese sentirse fuera de lugar, ese de que nadie te comprenda, pues en esa figura, en ese personaje, esas miradas que recibía repugnancia, ese no
te acomodas a la vida que tienes que tener, o no encajas en los esquemas sociales del resto, y probablemente esto es lo que signifique ese escarabajo. Y además de lo anterior, Kafka también se ha valido de esta historia para hacer una gran crítica social. Lo primero que quiere criticar es cómo los seres humanos desconfiamos desde el primer momento del que es distinto, del que tiene una coraza distinta, del que tiene un color de piel distinto, del que viene de otro país, cómo los prejuicios es algo tan humano. Realmente sería difícil concebir humanos sin prejuicios, aunque todos tengamos que luchar por ello. También habla de cómo olvidamos, de cómo todo lo bueno desaparece de un solo plumazo cuando parece algo malo. De cómo cuando hay alguien distinto preferimos exterminarle, preferimos echarle fuera, que no forme parte de nuestra vida, ningunearle, antes que darle la oportunidad, antes de escuchar sus historias, antes de aprender de él. Preferimos quedarnos en la ignorancia de una forma de vida que ya conocemos, que abrir miras, que abrir horizontes y descubrir muchísimas cosas acerca de otras culturas, de otras personas y de otras historias que llevan detrás. E incluso también podríamos sacar de aquí un mensaje de crítica acerca de todos esos sentimientos de molestia que sentimos alguna vez sobre algún aspecto de nuestra familia. Nuestra madre es muy pesada, los abuelos ya son mayores, hay que cuidarlos, qué aburrimiento cuidarles, y se nos olvida todo lo que han hecho ellos por nosotros. Todo ello está englobado en estas únicas 100 páginas. No podía irme de esta reseña sin hablaros de la cosa que más me ha emocionado de esta historia, y es cuando el autor, a través del personaje, se plantea qué significa realmente ser humano. ¿Quién es más humano? ¿Una persona con aspecto de humano que vive una vida plana, sin emociones, sin ilusionarse por nada, al que todo se lo dan hecho? ¿O un humano en cuerpo de insecto, o un insecto que ya se había convertido, que se emociona con la música, que llora, que la siente, que le pone, bueno, la piel de gallina no porque es un insecto, pero que una simple canción puede cambiar la forma en la que está viviendo un día, que puede sacar una sonrisa y alejar todo lo malo? ¿Quién es el verdadero humano? ¿Quién se merece ese nombre? Eso es un dilema que se plantea aquí y que de verdad deberíais conocer. La Metamorfosis es una historia de personajes, de emociones y de reacciones. De la naturaleza humana luchando contra el amor y del egoísmo imponiéndose sobre la mayoría de los sentimientos. Es una historia de prioridades, de cómo tenemos que tratar al prójimo, de qué verdaderamente merece la pena y de cómo los seres humanos somos una especie que se puede adaptar a cualquier circunstancia por mala que sea. Ya os lo he dicho al principio del vídeo y os lo he ido repitiendo periódicamente. No ha sido una novela que me haya supuesto una ruptura en mis esquemas. No me ha hecho pensar, no me ha hecho plantearme cómo vivimos, cómo es la sociedad. Realmente la mayor parte de las cosas que he encontrado aquí ya las había pensado, ya las conocía, pero nunca viene mal escucharlas de otro punto de vista. Nunca viene mal saber que hay gente que las sigue pensando. Y sobre todo es muy preocupante que pensamientos, preocupaciones que tiene mucha gente en el siglo XXI hace 100 años estuviesen prácticamente igual. Pero si algo me llevo claro de esta historia es que tiene mucho más de lo que parece. El libro sobre el cual vamos a conversar hoy es La Metamorfosis de Franz Kafka. Franz Kafka es considerado uno de los novelistas más influyentes del siglo XX. Kafka nació en Praga en 1883 en el seno de una familia judía. Estudió Derecho y fungió como funcionario en una compañía de seguros a la par que escribía obras de ficción. Eventualmente Kafka tuvo que retirarse de sus funciones porque contrajo tuberculosis y finalmente murió de esta enfermedad. La Metamorfosis, publicada en 1915, es una breve novela que narra la historia de un hombre que se convierte en insecto y enfrenta situaciones absurdas. ¿Qué tal, Regresamos? En la hora literaria, hoy me acompaña Rafael Burgos y conversamos sobre La Metamorfosis de Franz Kafka. Rafael, este es una de las novelas absurdas más cumbres de toda la historia de la literatura. Ya la premisa inicial le deja a uno un sabor de cómo será el resto de la novela. Kafka empieza narrando que un hombre llamado Gregor Samsa se levanta como un insecto. Entonces, claro, él todavía no está claro si él es un insecto o no, trata de darse vuelta en la cama, pero entonces se da cuenta de que su cuerpo ya no es como antes. Y ahí, a partir de ahí, empiezan todo un conjunto de situaciones cada vez más absurdas. La familia se acerca para despertarlo, porque tiene que ir a trabajar, pero resulta ser que la puerta de su cuarto está cerrada y a casa de él ha llegado el jefe de su trabajo. Él trabaja como un vendedor en una compañía. Entonces el jefe llega a decir, bueno,
yo no estoy muy contento con el trabajo de Gregor, pero bueno, le voy a dar una segunda oportunidad, pero quiero que vaya al trabajo. Y entonces, claro, la familia depende económicamente de Gregor, y entonces trata por todos los medios de entrar, pero Gregor en su desesperación no puede hablar porque tiene cuerpo de insecto, pero mente todavía de humano, y no puede tampoco abrir la puerta. Entonces, claro, se empieza a dar un conjunto de situaciones absurdas a partir de ese momento, ¿no? Sí, sí, lo curioso de la obra es que, bueno, no es un insecto gigante, ¿no? Y lo curioso de la obra, que es típico en todas las obras de Kafka, es comenzar con una frase que inmediatamente pauta lo absurdo que sigue a continuación, ¿no? O sea, en el proceso es decir que Joseph K. lo culpan y no sabe de qué. En la metamorfosis es decir que Gregor Samsa comienza a convertir en un insecto gigante, ¿no? Obviamente, siguiendo con la historia, como tú decías, cuando finalmente se logra abrir la puerta, el corresponsal que viene del trabajo a observarlo se da cuenta de que es un bicho gigante y sale corriendo. La familia, espantado, ¿no? Sí, claro, obviamente. La familia se sorprende de forma horrorosa. Él también se sorprende. No se sorprende por ser un bicho, que es lo curioso de la obra. No se sorprende por ser un bicho, sino que se sorprende porque no puede ir a trabajar, ¿no? Entonces nos damos cuenta, no sé si de la alienación que puede representar esto, o si bien de la misma situación absurda de la cosa, ¿no? Lo más raro es que la familia se acostumbra a vivir con un bicho en casa. Si bueno, tanto así que incluso él va perdiendo su humanidad a los ojos de la familia. El padre de Gregor, en esa primera escena, toma un bastón y un papel, un periódico, y entonces frente a todo ese caos generado de que la primera impresión de que hay un insecto gigante ahí, que el jefe del trabajo se va, el padre, en vez de tratar de ser comprensivo, de decir, caramba, hijo, ¿qué es que te ha pasado, pobrecito? No, lo que agarra y lo empieza a tratar como un propio insecto y lo arrincona nuevamente en su cuarto con el bastón y el periódico, ¿no? Lo cual es una cosa terrible. Y luego las cosas se van poniendo cada vez más complejas, porque al principio la hermana de Gregor le empieza a llevar comida para humanos, galletas y leche y tal. Pero entonces Gregor va descubriendo, muy a su pesar, de que a él no le gusta la comida para los humanos, sino que le empieza a gustar más bien la comida para insectos, que son sobras. Entonces las cosas se van volviendo cada vez más absurdas, porque entonces la hermana va asumiendo que él es un insecto también y le va llevando comida para insectos. Sí, de hecho le empieza a gustar la comida descompuesta, ¿no? Le lleva un queso descompuesto, una lechuga de días de pasada, y él decide comerse. Claro, con la vista se da cuenta de que están pasadas y que como que no las quiere, pero cuando las prueba se da cuenta que son un manjar mucho más grande que las frutas secas o que las frutas en buen estado, y es una cosa muy curiosa. No solamente la familia se va acostumbrando a ser un animal, sino que él también se va acostumbrando a ser un animal. Descubre que puede caminar por las paredes, descubre que puede recorrer el cuarto y se acostumbra a vivir como un insecto, eso sí, siempre encerrado dentro del cuarto. ¿Por qué? Porque sabe que puede causar cierta molestia para con la familia. A pesar de que ha perdido humanidad, conserva ese cierto de dignidad, ¿no? Y él se va arrinconando debajo de unos muebles. Sí. Entonces, claro, cuando la hermana y la madre entran, ellas al principio quieren hacer la vida un poco más placentera a Gregor, pero asumiendo que él es un insecto. Entonces toman la decisión de quitar los muebles del cuarto, con la idea de que Gregor así pues va a estar mucho más libre para vivir su vida de insecto. Pero entonces le entran dudas, a la madre no está segura si hacer eso o no, en cambio la hermana sí está mucho más segura de hacerlo, y surge de nuevo una nueva confusión. Gregor sale nuevamente y la madre esta vez se impacta mucho de verlo, y entonces cuando llega el padre en ese momento, el padre parece que no interpreta bien la situación y cree que Gregor está atacando a su madre, entonces tiene unas manzanas en la mano y se las tira. Y Gregor sufre mucho con esto, y es prácticamente como aplastar a un insecto, ¿no? Sí, yo creo que ya es el momento donde el absurdo se vuelve expresivo, ¿no? De hecho, Gregor sale un poco del cuarto, empieza a corretear por fuera, y cuando regresa, intenta regresar al cuarto para que se den cuenta que él de verdad no quiere lastimar a la mamá, que él de verdad, si los está molestando mucho, decide quedarse en el cuarto y encerrarlo. La puerta estaba como que entreabierta, él se lastima pasando por la puerta y el papá arrojándole manzanas, lo lastima, primero lo roza, pero luego le incrusta la manzana en todo el caparazón, con lo cual termina sufriendo mucho. Le causa un gran dolor. Sí, le causa un gran dolor. Pero luego viene un ciclo aún más absurdo, porque la cosa se va edificando en torno al nivel de cosas absurdas, ¿no? Llegan unos residentes a la casa que alquilan una habitación, y a estos hombres les gusta mucho la limpieza y el orden. Imagínate tú, unos hombres que les gusta mucho la limpieza y el orden y van a vivir junto a un insecto gigantesco, ¿no? Claro. Entonces, al principio tienen una buena relación, pero entonces ellos empiezan a sospechar de que hay algo extraño ahí, en esa habitación. Y entonces la hermana de Gregor, que al principio parecía solidarizarse con él, le empieza a tratar de sugerir al padre de que expulse a Gregor, porque ese ya realmente no es Gregor. Que si realmente ese hubiese sido Gregor, él habría comprendido la situación y se hubiese marchado. Que eso es realmente un insecto. Y el padre no está muy seguro y la madre no está muy segura qué hacer respecto a Gregor.
La escena más dramática seguramente de toda la historia, que es ya su punto cumbre, es cuando la hermana de Gregor empieza a tocar el violín y a estos residentes que están ahí les empieza a gustar al principio, pero luego se aburren y se van. Y entonces Gregor, consternados por esto, salen a tratar de convencer a estos muchachos de que sí se queden a escuchar a la música de la hermana, y ahí empieza una nueva escena dramática y los hombres, claro, consternados al ver semejante insecto, se van. Sí, lo que pasa es que los hombres llegan a ver a Gregor, ¿no? Y se preguntan, ¿qué es ese bicho? El papá los ve y como el papá sabe que necesita el dinero del alquiler de estos tipos que se están quedando, inmediatamente los empuja y los guarda, los mete en el cuarto y los expulsa, ¿no? Y corre detrás de Gregor inmediatamente para castigarlo. Los tipos se dan cuenta que hay un insecto gigante en la casa y deciden marcharse. Total que Gregor termina siendo como que la desgracia para la familia, ¿no? Claro, y finalmente Gregor muere, porque ya es abandonado tanto por la familia como por los otros, ¿no? Lo más triste o tragicómico en este caso, y por lo tanto absurdo, es que uno esperaría que el final fuese trágico, pero realmente no lo es. Para la familia es un gran alivio el hecho de que Gregor se haya muerto, tanto así que la escena final consiste en que la familia va de paseo, se siente muy aliviada después de todo ese sufrimiento y resulta ser que se dan cuenta que la hermana de Gregor es muy atractiva y le van a conseguir un novio y finalmente como que se liberaron de ese gran estorbo que tenían ahí. Seguimos en la hora literaria, hoy me acompaña Rafael Burgos y conversamos sobre La Metamorfosis de Franz Kafka. Rafa, esta novela, que ha sido una de las cumbres de la literatura absurda, ha tenido muchísimas interpretaciones. Yo diría que la interpretación más viable acá es que el tema central es la alienación. La alienación, un concepto psicológico que se refiere a un estado cuando los seres humanos no se sienten integrados en un colectivo y se sienten extraños, extranjeros. Y claro, la representación que Kafka hace de este personaje, Gregor Samsa, cómo se convierte en un insecto, pareciera ser una alegoría de la alienación. Es decir, este es un hombre que está solo en el mundo, que siente que no encaja con el resto al punto de que es un insecto y el resto son seres humanos y la relación entre ellos, por supuesto, no es nada fácil, ¿no? Sí, claro, cuando se habla de la metamorfosis hay que tener en claro que a juicio de las interpretaciones hay mucha tela que cortar. Por ejemplo, aparte de la alienación, se podía hablar del concepto de identidad, ¿no? Esa cuestión de, es un bicho raro, hablando de Gregor Samsa, pero también tiene conciencia de ser humano, ¿no? Entonces, es un hombre, es un ser humano, es un bicho raro, es una cuestión que está en medio de los dos, no es tan fácil decidirlo. Claro que lo de la alienación parece ser lo que en la psicología llaman proyección, ¿no? Que es que escribir algo o manifestar una obra de arte que proyecte lo que yo siento que soy a nivel social o a nivel personal, ¿no? Me siento completamente ajeno del mundo, por lo tanto hago una novela, un relato corto, en el cual el protagonista sea un bicho raro y que proyecte realmente como yo me siento, ¿no? La relación entre mente y cuerpo yo creo que también es muy hábilmente explorada por Kafka en esta novela, porque al principio Gregor tiene mente de ser humano, a pesar de que él se encuentra con un cuerpo de insecto, pero él tiene recuerdos de ser humano, emociones de ser humano, sentimientos de ser humano, pero a medida que la novela va progresando y él se va haciendo más insecto, la mente ya pareciera que no es propiamente de humano, sino que se va convirtiendo pues, en aquello que podríamos llamar mente de insecto. Por ejemplo, la preferencia por la comida. Es decir, al principio él recuerda haberse deleitado con frutas para seres humanos, pero a medida que él se va haciendo más insecto, ya la mente, los gustos gastronómicos son más bien propios de un insecto, ¿no? Y entonces, claro, Kafka juega con esa idea muy genialmente. Sí, lo de los gustos, bueno, ya es una cosa mucho más biológica, mucho más corporal. Él no puede decidir qué comer si no es lo que su cuerpo acepte, ¿no? Aún si tiene mente de humano, pues. Aún si tiene mente no puede de escapar humano, al hecho de que tiene cuerpo de insecto. Sí, claro, es imposible escapar a eso. A mí me parece que cuando hablamos de esta novela, de la metamorfosis, el ejercicio de colocarlo al revés. Por ejemplo, estamos hablando de un insecto, de una cucaracha gigante, por así decir, con mente de humano. Pero si ahora hablamos de un ser humano, con bicho de insecto, ¿sería más o menos ser humano? ¿O sería más o menos insecto? Creo que es mucho más fácil encontrar el cuerpo de humano con un bicho de insecto, sin temor a ofender a nadie, a encontrarlo viceversa, o a encontrar el cuerpo de cucaracha con una mente de ser humano. Y creo que cuando lo ponemos al revés nos da un poquito de error, pero nos damos cuenta que a lo mejor es un caso que se encuentra mucho más. Creo que esa cuestión del cuerpo y mente da para muchas interpretaciones también. Hay muchísimos otros temas acá. El tema del dinero, la importancia del dinero en las vidas cotidianas es muy hábilmente explorado por Kafka, porque al principio nos vamos enterando de que Gregor es el sostén económico de la familia y de que él hace grandes sacrificios por sacar a la familia de unas deudas.
Entonces, claro, cuando Gregor se convierte en insecto, ya la gran preocupación de la familia no es que este hombre, su hijo o el hermano, se convierta en un bicho, sino que quién va a ir a trabajar para poder pagar las deudas. Y claro, empieza ahí un proceso que al lector le parece terrible, es decir, la gran preocupación de los padres no es que su hijo querido se haya convertido en un bicho, sino que ya no hay sostén económico para la familia. Pero a medida que va progresando la novela, nos vamos dando cuenta que la familia no está tan endeudada como al principio se suponía, ¿no? Entonces, claro, Gregor es una gran víctima acá. La víctima, yo no sé, yo no lo llamaría codicia por parte de la familia, pero sí un interés económico que va deshumanizando las relaciones humanas y claro, Kafka aprovecha esto de la alegoría para convertir eso en el personaje en un insecto, es decir, al punto de que ya él ni siquiera es realmente un ser humano, sino un productor de dinero que lo que está ahí es para satisfacer las necesidades económicas de los demás, ¿no? Haciendo un paralelismo entre la vida de Kafka y lo que hace Gregor Samsa, se podría decir que en conjunto con el contexto que tenía Checoslovaquia, que era prácticamente un imperio burocrático administrativo en aquel entonces, se podría decir que es como una crítica a ese sistema burgués, o no tanto al sistema burgués, sino a ese sistema burocrático, ese sistema económico que te termina absorbiendo y que, como diría Sábato, te conviertes, no sé si en una especie de engranaje social más que un ser humano, porque como decías tú, eres más un productor de dinero que un ser humano. Entonces, no es que la familia no se preocupara de su condición humana, sino que aparte de su condición humana les preocupaba el hecho, que no es menos importante, de qué se iba a sostener la familia. Incluso durante la novela nos damos cuenta de que la familia empieza a hacer cosas para suplir el dinero que Gregor Samsa colocaba en la casa. Por ejemplo, la hermanita Gret, que era una niña de 17 años, se ve la necesidad de buscar trabajo, la mamá también, el papá empieza a trabajar mucho más. Entonces nos damos cuenta cómo ya él, como ya no es productor, empieza a ser relegado, ¿no? Entonces, por más que suene banal, es ese típico caso, ese típico refrán de que tanto tienes, tanto vales, y como eres un bicho y no tienes nada, por lo tanto vas a ser relegado por lo menos de esta familia, ¿no? Y Gret al principio aparece como un personaje afable, porque tiene gestos de humanidad en llevarle comida a Gregor. Al principio comida que ella cree que le va a gustar a Gregor, pero luego al darse cuenta de que es un insecto le lleva comida para insectos y eso, si bien a nosotros nos puede parecer monstruoso, en el contexto de la novela es un gesto de cariño, de solidaridad. Pero a medida que la novela avanza, Gret la verdad es que va asumiendo una tonalidad cada vez más perversa el personaje de ella, porque trata de convencer al padre de que hay que salir de Gregor como sea. Y tanto así que al final, cuando ya Gregor muere, la familia ve en Gret la esperanza de acaudalar más dinero en el sentido de que como ella es muy atractiva, va a conseguir un hombre de bastante dinero para poder sostener a la familia. Entonces, claro, al principio la muchacha es muy querida, muy afable, pero luego pareciera que ella también se va convirtiendo en un monstruo moral. Bueno, llamarla perverso es un poco duro, porque creo que si estuviéramos en su situación, quizás reaccionáramos de la misma manera. Primero fuéramos afables, fuéramos amables, pero luego quizás iríamos cayendo en cuenta de que hay que ver qué queda de ese hermano, de ella, ahí. O no tanto qué queda del hermano, sino qué puedo percibir yo de ese hermano que quedaba. Porque conscientemente sigue siendo un ser humano, pero ella no puede detectar eso porque él es incapaz de expresarse. Incluso creo que lo que más le causa dolor a Gregor Samsa es el hecho de que su hermana, que era la única que se había preocupado por él, que de verdad se había preocupado por alimentarlo, por cuidarle el cuarto, es la que pronuncia la frase que lo sentencia moralmente, que es cuando dice, ya ese no es mi hermano, ya ese que está ahí no es mi hermano. Entonces creo que es mucho más doloroso escucharlo de su boca que escucharlo de su papá o de su mamá. Y al final, el ver en Gret la esperanza económica, quizás nos muestra un poquito ese interés económico, ese interés burgués, ¿no? Porque ahora sí encontré quien va a suplir esa producción de dinero de la casa, ¿no? Amigos, hola a todos y bienvenidos un día más. Hoy la metamorfosis de Franz Kafka aquí en el sillón de Coreander. Franz Kafka, nuestro amigo que nació en Praga en el año 1883 y murió en el año 1924 a los 40 años de tuberculosis. Bien, esto no es muy importante porque lo que vamos a hablar hoy es de su novela corta, La Metamorfosis. ¿Por qué corta? Porque es una novela que apenas tiene 104 páginas más o menos. Pero no os dejéis engañar, puesto que en estas 104 páginas esconde una historia que ha dado muchísimo de sí. Bien, nuestra historia empieza con nuestro protagonista, Gregorio Samsa, un chaval de 23 años que es el sustento de toda su familia. Él es un comerciante de telas que todas las mañanas muy temprano se levanta, coge el tren y se va a currar. ¿Pero qué ocurre?
Esta mañana en cuestión, tras una noche un tanto extraña, complicada, con sueños raros, se levanta, convertido, transformado en una especie de insecto indeterminado. Bien, a raíz de este suceso, pues su vida se va a ir complicando bastante. La historia transcurre a lo largo de más o menos 4 meses. De Navidades a marzo, por ahí. En ese tiempo, todo lo que serían los pilares de su vida, de su familia, de todo lo que le rodea, se van a ir a la porra. ¿Por qué? Porque es el sustento y no puede aportar ese dinero. Entonces va a haber ahí una degradación por parte de la familia muy complicada. Su madre, su padre lo van a repudiar. Afortunadamente el señor Gregorio Samsa tiene una hermana pequeñita de unos 16 años más o menos, que es la única que irá cada día entrando en su habitación y le llevará comida y limpiará un poquito pues el estropicio que puede hacer un insecto de esas características. Bien, aún así, aunque sea un insecto feo, extraño, dentro de sí guarda humanidad. La humanidad, su conciencia, su cerebro, su cabeza, sigue siendo él, pero en el cuerpo de un insecto. Con el tiempo se dará cuenta que es completamente repudiado, ya no quieren saber nada de él, que su vida, su existencia carece de sentido. Bien, en sí la historia parece que no tiene demasiada chicha, pues la tiene, porque vamos a ir a las interpretaciones de la misma. Bien, ha habido cantidad de ellas. Una de ellas, y la más importante tal vez, se refiere al egoísmo humano. ¿Por qué? Porque el señor Gregorio, cuando era útil económicamente para su familia, era bien acogido, era querido, era amado. Amado de aquella manera. Cuando dejó de ser productivo y dejó de facilitar medios económicos para la alimentación y para el mantenimiento de todo, lo echaron, lo expulsaron. Y eso es una de las interpretaciones, el egoísmo humano. Otra interpretación muy interesante es la autobiográfica, de un modo exagerado. Incluso en el propio apellido se ve cierta similitud con el escritor Kafka Samsa. Ahí lo dejo. Pero lo importante es la psique de nuestro escritor. ¿Por qué? Muestra claramente un cerebro atrapado en un cuerpo extraño. Eso es una total despersonificación horrible, terrible, que a quién no le ha pasado. A mí me ha pasado en algún momento de ataque de pánico, de situación complicada, verte las manos y decir, Dios mío, estás atrapado en tu cuerpo. Tú eres tu cerebro, no eres tu cuerpo, pero estás unido de algún modo y te identificas. Imaginaros que no pudierais identificaros con vuestro propio cuerpo y estuvierais atrapados y decir, ¿pero qué es esto? Y encima siendo un insecto. Eso habla mucho de nuestro escritor. Está bastante mal, o está muerto. Otra interpretación, también bastante interesante, es la propia indefensión del ser humano ante situaciones adversas. No puedo hacer nada, estoy jodido. Bien.